Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En primer lugar, mil gracias a todos vosotros por vuestro cariño, por vuestras palabras de ánimo, de apoyo, y estoy encantado de que os guste el contenido que estamos compartiendo, que estoy compartiendo en este caso. La idea, como bien dije en vídeos anteriores, es aportar valor e inspirar a todos los que estéis al otro lado. Y si os puede servir alguna pequeña cosa, algún pequeño detalle para incorporar en vuestras vidas y lograr el cambio en positivo, por pequeño que sea, ya habrá valido la pena todo este trabajo. Así que nada, hay que servir al mundo, y esta es mi manera de conectarme con todos vosotros y a la vez pues aprender de manera bidireccional con todo aquel material que voy consumiendo y que voy leyendo. Dicho esto, ayer, como bien sabéis, en el último vídeo os hablé de la historia de Viktor Frankl, del psiquiatra que tuvo esa época complicada, evidentemente, en los campos de concentración de Auschwitz, en Alemania, y que perdió a todos los miembros de su familia, conocidos y demás, y además, como añadido, también perdió su obra de 20 años en manos de del personal de seguridad del campamento de Auschwitz, que le rompieron la obra de 20 años de trabajo en sus narices, pero que también hablamos y destacamos esa capacidad, esa resiliencia, esa capacidad para revertir y para superar obstáculos del propio Viktor Frankl, que se prometió a sí mismo volver a escribir toda esa obra, recuperar esos 20 años de vida perdida, ¿no? Y como os dije, como podéis encontrar en el vídeo, finalmente lo logró, a pesar de todas las circunstancias adversas que vivió en su momento, ¿no? En esta línea, en la línea de resiliencia, de no rendirse, quería hacer una reflexión de la mano del gran Brian Tracy, un referente en la oratoria del éxito, que ha pasado toda su vida estudiando todos los elementos y todos los ingredientes que hay que poner a la coctelera para lograr alcanzar el éxito, ¿no? O para, por lo menos, acercarnos al máximo a lograr nuestros objetivos y metas. Dicho esto, el gran Brian Tracy nos comenta y nos reflexiona acerca del número cero. ¿Cuántas veces hemos asociado en la escuela, en nuestra vida, el número cero con un sinónimo de fracaso? Cuando calificamos las notas a final de curso o durante el propio curso, aquel que saca un cero es prácticamente una situación de vergüenza, no solo un mal estudiante, sino un estudiante pésimo, que además a su alrededor atrae las miradas en clave negativa, ¿no? Es como prácticamente decir una persona que es inútil o es incapaz de lograr llevar a cabo sus objetivos, sean a nivel académico o sea en otro tipo de cosas, ¿no? Ser un cero a la izquierda, ¿no? Como se suele decir la frase. Entonces Brian Tracy nos habla del poder del cero, y hoy os invito a que le demos una vuelta, juntamente con lo que nos presenta Brian Tracy, a esta figura del cero, y cómo el cero puede ser todo lo contrario a lo que entendemos o tenemos instalado en nuestra mente. Porque, como dice Brian Tracy, el cero, cuando estamos debajo del todo, cuando estamos en el sótano, la buena noticia es que solo podemos subir. Sí, es obvio, ¿no? Pero es así. Con lo cual, esa es una primera buena noticia. Siempre, cuando parto de cero y cuando empiezo a hacer algo, cuando empezamos a hacer que la maquinaria gire y la cosa no nos acaba de funcionar, siempre es muy fácil lograr pequeños objetivos, pequeñas metas, que aquello que nos proponemos se pueda ir dando. ¿Sí? Total, ya estamos perdidos, con lo cual, por poco que hagamos un poco bien las cosas, ya estamos ganando. Brian Tracy nos comenta que cuando una persona no tiene dinero ni recursos para llevar a cabo sus objetivos o luchar por sus metas, está en una situación de clara ventaja, a pesar de lo que piensa la gente, está en clara situación de ventaja. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos dinero, no podemos pagar a nadie para que nos resuelva esos conflictos, situaciones o problemas que vivimos. Cuando no tenemos recursos, agudizamos lo que es el ingenio, esa capacidad creativa, bárbara, que es un don enorme que tenemos como seres humanos y que nos permite ir más allá de lo que tenemos. Y nos ingeniamos maneras y recursos para no solo sobrevivir, sino para lograr hacernos hueco poco a poco e ir creciendo y ganando esa posición que pretendemos de algún modo llegar a ocupar.
Brian Tracy también nos comenta cómo al final el número 0, que como digo está asociado normalmente al fracaso, nos permite buscarnos la vida, ingeniárnoslas, ¿sí? Encontrar una mejor versión de nosotros mismos, porque cuando estamos solos y no tenemos recursos, aprendemos a salir de esa zona de confort, estamos en una zona total de confort, de inconfort total, y eso hace que tengamos que salir ahí, a ganarnos el pan y encontrar dentro de nuestros dones, dentro de nuestras posibilidades, la manera, la rendija, la posibilidad para intentar girar la situación, revertirla y poder crecer y acercarnos a nuestros propósitos. En este caso, Brian Tracy hablaba de qué le sucedió a él cuando no tenía recursos, cuando estaba a cero y demás, ¿no? Y evidentemente no es sencillo y no es la situación idílica de nadie, pero también es una posición de ventaja. ¿Por qué? Porque cuando ya estás perdido, no tienes el foco de atención de nadie encima de ti. Es decir, estás liberado de presión absolutamente. Nadie te espera en el foco mediático, nadie espera gran cosa de ti, con lo cual la expectativa está tan baja que por poco que hagas, automáticamente subes el listón, brillas y con ello te automotivas, te autoconvences y empiezas a subir como la espuma de manera progresiva, creyéndote cada vez más tus posibilidades y celebrando cada pequeño paso como un gran éxito, que al final es lo que es, ¿sí? Brian Tracy en este caso hablaba de cuando él no tenía dinero y decía que él, como no tenía dinero para hacer tarjetas de presentación cuando conocía a alguien, intentaba que su discurso y su presentación, su primera toma de contacto fuera tan positiva, tan potente y tan única, que esa persona se acordara permanentemente de él, sin necesidad de recurrir a las tarjetas de presentación. Brian Tracy comentaba también que no tenía dinero para costearse una oficina y por ello decidió que los contactos con gente, reuniones y demás los haría en una cafetería, que esos lugares se convertirían en sus particulares oficinas y que para él las bibliotecas públicas se convertirían en su universidad, el lugar en el que él se formaría, crecería y consultaría todo tipo de libros para mejorar su intelecto, su capacidad en todas las áreas y con ello acercarse a poder lidiar de tú a tú con personas que quizá en un primer momento estarían en una posición que harían difícil ese trato o ese tipo de relación. Con lo cual estamos hablando de que al final, como decimos, es la inventiva, la capacidad de creatividad. Cuando te faltan recursos, cuando no puedes pagar a nadie para que te lo resuelva, tienes que ingeniártelas para resolver tus propios problemas. También habla de que cuando estamos en esa situación muchas veces nos sentimos solos. Y hay mucha gente que asocia la soledad, en este caso, con aislamiento, cuando no tiene por qué ser así. El hecho es no estar aislado, sino apartado mientras estás formándote, mientras estás creciendo. Es como un autoproceso de autoconocimiento, de mejora, de empezar a absorber conceptos, de aumentar tu intelecto, tu capacidad de razonamiento y con ello luego estás capacitado o más conectado al resto de personas. También nos habla de que son periodos de cuando haces este proceso de evolución, muchas veces también estás solo, pero realmente Brian Tracy le busca también la parte positiva y dice y nos comenta que cuando uno está solo y se conoce mejor a sí mismo y aprende que no pasa nada por estar solo y que la vida te pone en esa situación también para que aprendas a ser autosuficiente, a buscarte la vida, a poderte valerte por ti mismo y ver que como eres totalmente capaz de dominar tus dones, de salir ahí fuera y buscarte la vida y tener el éxito en tus contactos y demás, hace que después sea mucho más sencillo y seas una mejor compañía para esa gente que te rodeará después. Es más, la gente que te va a rodear después será porque tú lo has elegido, no para que te hagan el trabajo ni mucho menos, sino porque tú eliges que esas personas se sumen a tu proyecto. Pero no para ayudarte, sino para acompañarte, sin esa presión hacia el resultado, sino simplemente porque tú ya has aprendido a estar contigo mismo, a conocerte, a aumentar tu potencial, a aumentar tus posibilidades, y lo que haces es simplemente actuar desde la calma, desde el foco, desde el propósito.
Y es ahí donde empiezas a crecer de manera increíble hacia arriba. Nos habla también Brian Tracy de que hay muchas veces 6 activos que son capitales a la hora de tenerlo en cuenta y que van un poco ligados o muy ligados, digamos, al éxito en ese caso, ¿no? El primer activo a tener en cuenta es tu tiempo, nuestro tiempo, el tiempo de que disponemos, que como sabemos es limitado, es decir, es limitado. No podemos vivir pensando que viviremos siempre. Con lo cual, nos habla de que no existe el momento perfecto. De hecho, Brian Tracy nos comenta que la frase de lo haré cuando empiezas así, o será el momento cuando ¿qué? Cuando tengas dinero, antes de que tengas hijos, cuando tus hijos ya tengan una edad que sean autónomos por sí mismos y tengas tiempo libre para viajar o hacer otros planes. ¿Cuándo lo vas a hacer? Siempre la respuesta suele ser nunca. Cuando estamos posponiendo continuamente, postergando, procrastinando todos aquellos planes que queremos ejecutar, la respuesta suele ser la misma. ¿Adivináis cuál? Nunca. Nunca se acaba haciendo. Cuando esperamos el momento perfecto, nunca sucede. Nunca empezamos. Y fallamos. Es todo lo contrario a la productividad. Entonces, hay que girar eso. Hay que tener el tiempo como limitado, hay que tener el tiempo como un bien muy preciado y, por tanto, el momento es ahora, es ayer. Basta ya de posponer porque nunca va a llegar. Con lo cual, el primero, que es el tiempo, el segundo es la energía. La energía, según Brian Tracy, siempre hemos entendido que la energía es limitada. Oye, hago esto, tal, pero voy muy cansado y no llegaré porque llevo un día muy ajetreado, tengo que ir aquí, después allí, iré cansado todo el día. Lo que dice Brian Tracy es que, a diferencia de lo que pensamos, la energía es inversa. Cuando nosotros necesitamos la energía y nos accionamos y nos ponemos en marcha, nuestro organismo, nuestra energía, se equilibra de tal manera que se nos proporciona en función de la puesta en marcha que hemos hecho de nuestro día a día. Es decir, no hay que esperar a hacer una cosa cuando estemos motivados. Hay que hacer esa cosa y con ello el resultado será la motivación, cuando veamos que hemos sido capaces de afrontarlo y llevar a cabo esa tarea. No tengo que esperar a que salga el sol para ir al gimnasio. Si el día está nublado, si el día llueve y yo tengo que estar físicamente bien y quiero estar saludable, cojo y sin ganas voy al gimnasio y con ello, cuando haya acabado la sesión o durante la propia sesión, me sentiré bien conmigo mismo, me sentiré más saludable y eso hará de trampolín para llegar a hacer muchas otras cosas. Así que, como digo, la primera es el tiempo, la segunda es la energía, pero hay que empezar a accionar y a tomar acción para hacer girar la rueda, porque luego cuando ponemos ese trabajo, la energía se compensa y nos llega para afrontar esas tareas que tenemos pendientes. La tercera es la creatividad, que es nuestro principal don, el don de poder materializar todo aquello en lo que hemos imaginado, hemos pensado y hemos vislumbrado en nuestra mente a nivel interno y que luego queremos materializar en el plano físico, en el plano externo. Todo pasa por una idea y a partir de esa idea se pueden llevar a cabo grandes cosas. Si tenemos los recursos pero no tenemos la inventiva, esos recursos al final disminuirán su valor y acabarán quedando en papel mojado, no servirán absolutamente de nada. En cambio, si tengo la capacidad de creación, la creatividad, la innovación, esa innovación de la mano de los recursos necesarios harán la diferencia. Pero también, si no tuviésemos esos recursos, pero sí esa capacidad de crear y de innovar, encontraríamos finalmente esos recursos. Por lo tanto, no valen tanto los recursos, sino que lo primordial es esa capacidad de innovar, la creatividad y la capacidad de materializar aquello que tenemos aquí y que materializamos en lo que nos sucede. Bien, el número 4 serían las relaciones. Todas esas relaciones que hacemos con el tiempo, cuando conocemos gente. Cuando estamos a cero y no tenemos un padrino que nos abra la puerta y nos presente a alguien para trabajar aquí y allí, esta vertiente personal también se puede trabajar y es un gran activo. Porque cuando logramos establecer un vínculo afectivo de confianza con una persona,
es mucho más sencillo lograr acuerdos, lograr la posibilidad de prosperar, de encontrar nuevas oportunidades, de hacer proyectos en común. Al final es una puerta que se debe cultivar, que se debe regar, y ahí es importante la actitud y sobre todo esa capacidad de contactar, ¿no? Ese networking o esa capacidad del poder de las relaciones, ¿no? De saber cómo nos relacionamos con el resto de personas y cómo podemos generar vínculos sólidos con ellas. El número 5 es nuestra mente, que tenemos que trabajar en pro de potenciar nuestro rendimiento, potenciar nuestra capacidad de enfoque, de propósito y demás. Es clave. Al final, la mente, como se suele decir, lo domina todo. Y más en un mundo físico. Todo parte de aquí. O sea, no tenemos que pensar en las acciones que hacemos. Es lo que hablamos en vídeos anteriores. Cuando yo mando una orden desde aquí, automáticamente el cuerpo responde a no ser que haya alguna anomalía. Por lo tanto, esto es sagrado y esto debe ser cultivado, debe ser ejercitado como un músculo más que es. Y así lo debemos entender. Y por último está nuestra integridad, nuestra palabra y nuestra reputación. Que esto, seguramente, de los 6 activos es el más importante. Y os diré por qué, según Brian Tracy. Porque estos activos, como es la reputación, cuesta mucho de ganar y en cambio se puede perder muy fácilmente y a diferencia de otros activos, el dinero no puede comprar esa reputación de vuelta. Si tú tienes una magnífica reputación en el plano profesional o personal y tienes un mal momento, una mala situación y hace que la confianza en ti de la gente disminuya o que quede en el olvido, por mucho dinero, por mucho capital que tengas, que estés dispuesto a pagar, una vez esa confianza, esa reputación ha caído por los suelos y se ha dilapidado, no hay dinero en el mundo que lo compense o lo revierta. Y por eso, de los 6 activos, este es el que más importancia debería tener para nosotros, porque es irreversible en caso de pérdida. Espero que el vídeo os haya gustado y que no haya sido muy denso. He intentado condensarlo al máximo, es mucha información y el maestro Brian Tracy, la verdad que se explica muy bien. He intentado sintetizarlo al máximo, espero que os haya quedado la idea bastante clara, pero básicamente la idea es que todos hemos partido alguna vez de cero. Pensad si no como grandes líderes, grandes visionarios en sus campos como Steve Jobs, como, bueno, el referente que vosotros tengáis más cercano, no importa. Sean los de Nike, sean Apple, sean McDonald's, sean las grandes marcas, Jeff Bezos en Amazon, todos empezaron de cero alguna vez. Sea en un garaje empezando un proyecto, sea en una pequeña cocina cocinando hamburguesas, sea lo que sea, ellos también partieron de cero algún día. Es más, ellos también se quedaron solos, ellos también fueron incomprendidos. ¿Por qué? Porque tuvieron que defender su idea, su visión, que iba más allá de la visión que tenían la gente que los rodeaba, y hacer creer a la gente que les rodeaba que no estaban locos, que esa visión podía transformar el mundo, que esa visión de negocio la iba a romper. Y al final supieron convivir con ello, y no solo convivir con ello, sino convencer con pruebas y acciones que aquella visión remota que habían tenido en su momento no era una locura de un momento determinado. Era una realidad, era una certeza que con el tiempo se convirtió en historia y cada uno dentro de su ámbito. Pero incluso todos ellos algún día empezaron de cero. Tuvieron que hacer sus relaciones sociales con gente, sus contactos. Tuvieron que encontrar financiamiento. Tuvieron que cambiar de trabajo y prosperar. Tuvieron que formarse. Hay gente que utiliza la inventiva, y Brian Tracy, para acabar este vídeo y no demorarme más, hablaba de la situación de una persona que se encargaba de la limpieza de un edificio. Eran 2 personas que limpiaban el edificio y hacían el mismo turno de trabajo, las mismas horas y el mismo horario. Una de ellas siguió trabajando de eso durante varios años dentro del mismo lugar. El otro prosperó rápidamente. ¿Pero por qué? Por una sencilla razón. Los 2 hacían las mismas horas, pero ¿qué diferenciaba el primer hombre del segundo? Que mientras el primero cumplía con sus horas de manera rajatabla, el segundo, pese a trabajar y hacer el mismo trabajo, se dedicaba en sus 8 horas de trabajo a escuchar podcasts de diferentes ámbitos de la vida, de crecimiento personal. Eso, multiplicado por cada día de su trabajo,
Imaginaros el escuchar un podcast diario en tus 8 horas de trabajo multiplicado por un año, y si eso lo multiplicamos por 3, imaginaros el crecimiento que tuvo ese señor. Por lo tanto, aquí termino con la última frase de Brian Tracy. ¿Sí? La gente rica invierte su tiempo formándose, aprendiendo nuevas habilidades. La gente pobre gasta su tiempo. Simplemente. Es una diferencia abismal, el uno del otro. Los grandes invierten su tiempo, lo ocupan y se preocupan de su formación, de su crecimiento y de su mejora. Las personas débiles, las personas pobres, simplemente ven pasar los días del calendario, van dándole la vuelta a esas fechas y hasta el día que les toca partir, como los demás, sin pena ni gloria. Lo dejo ahí, os dejo la reflexión que consideréis, amigos. Ya me he extendido suficiente, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber, sea con me gusta, sea con comentarios, lo que prefiráis. Y también os animo a que os suscribáis al canal, ya que es totalmente gratuito y también me sirve a mí para, de algún modo, saber que os gusta ese contenido. Os avisarán con una notificación cada vez que llegue un vídeo nuevo para que lo podáis ver y lo podáis disfrutar y aprender. Y de esta manera también apoyáis un poco el canal, que siempre es de agradecer, sobre todo cuando uno empieza, ya que uno empieza también de cero y poco a poco será camino al andar, como diría Joan Manel Serrat. Dicho esto, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo, cuidaros mucho y chao, hasta la próxima.